Chicos, un día más de fórmulas en la química. En este video entonces vamos a calcular ahora sí con los datos que nos dan la fórmula empírica y ya teniendo la fórmula empírica, de ahí vamos a calcular la fórmula molecular. En un próximo video lo vamos a hacer al revés. Primero calcularemos la fórmula molecular y luego la empírica. Pero por ahorita, corre video. Resolvamos este ejercicio. Me dicen que el ácido succínico es una sustancia que producen los líquenes. El análisis químico indica que está compuesto por 40.68 de carbono, 5.08% de hidrógeno y 54.24% de oxígeno. Y que la masa molar, es decir, un mol de moléculas de ácido succínico pesa 118 gramos mol. Me piden que yo determine la fórmula empírica y molecular del ácido succínico. Empezamos por poner nuestros datos. La masa molar del ácido succínico es 118 gramos mol, es decir, un mol de moléculas de ácido succínico tiene esta masa. Tenemos también el porcentaje de cada uno de los elementos presentes en el compuesto. Y el porcentaje es de 100%. Entre todos lo sumamos y nos da el 100%. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que este compuesto está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. Es un compuesto orgánico. Pero no sabemos cuántos átomos de carbono, cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno. Es decir, no conocemos esos subíndices. Yo les puse X, Y, Z para que nos quede claro que esas son las incógnitas que estamos tratando de encontrar. El subíndice para carbono es X, para hidrógeno es Y y para oxígeno es Z. Bueno, entonces para poder trabajar estos datos que tenemos, solamente están, digamos, de acuerdo a nuestras necesidades la masa molar, porque está en gramos mol, pero el porcentaje pues es un dato que no está en la tabla periódica y que así a bote pronto no nos sirve. Tenemos que trabajar con gramos. Yo me puedo imaginar que trabajo con una muestra de 10 gramos, de 50 gramos, de 20 gramos, para saber en realidad cuántos gramos hay de cada sustancia, es decir, cuántos gramos hay de cada elemento. Sin embargo, lo más fácil es imaginarme que yo tuviera 100 gramos de ácido succínico. Si yo tuviera 100 gramos de ácido succínico, 40.68 gramos serían de carbono, 5.08 gramos serían de hidrógeno y 54.24 gramos serían de oxígeno. Entonces, la manera más fácil es pensar que tengo 100 gramos y que esas son las cantidades en gramos que tengo de cada una de las sustancias. De acuerdo, ya sé los elementos, cada uno de ellos cuántos gramos tenemos, pero lo que queremos saber en realidad es la cantidad de moles, es decir, cuántos carbonos hay para saber el subíndice, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Por lo tanto, me voy a mi tabla periódica y ya sé que un mol de carbono tiene 12 gramos. Por lo tanto, 40.68, ¿cuántos moles serán? Un mol de hidrógeno tiene 1 gramo, 5.08 gramos, ¿cuánto será? Y un mol de oxígeno, 16 gramos. Si yo tengo 54.24 gramos, ¿cuántos moles será? Es decir, estoy calculando el valor de X, Y, Z. Pues aplico mi regla de 3, 40.68 por 1 entre 12, 3.39, 5.08 por 1 entre 1, 5.08, 54.24 por 1 entre 16, 3.39. Pues en teoría ya tenemos los moles, ya sabemos que en el carbono es 3.39, en el hidrógeno 5.08 y en el oxígeno 3.39. Entonces decimos en este momento, no puede ser. Yo nunca he visto una fórmula donde los subíndices no sean números enteros. No, nunca la he visto. Tienen que ser números enteros. Correcto. Siempre los subíndices tienen que ser números enteros. Entonces, algo me salió mal, no puede ser. No, tranquilos, nada salió mal. Simplemente estamos haciendo cálculos reales. ¿Y cómo podemos hacer ahora para tener números enteros apelando a una lógica matemática? Pues simplemente podemos decir, bueno, la cantidad más pequeña es 3.39, que la tiene el carbono y la tiene el oxígeno. Es mayor el 5.08. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ver esa cantidad menor, cuántas veces alcanza en las cantidades mayores para encontrar esa proporción. ¿De qué manera? Muy sencillo.
Divido 3.39 entre 3.39, que es el número que elegí para dividir a todas, porque es el más pequeño. Es el único número que puede dividir a las 3 porque es el más pequeño. No puedo elegir el más grande porque el más grande solo se dividiría a sí mismo. Entonces, elijo el más pequeño y divido. Luego digo 5.8 entre 3.39 me da 1.49 mol, que lo puedo redondear a 1.5. Y por último, 3.39 entre 3.39. No olviden que elegimos el más pequeño y que por casualidad tanto el carbono como el oxígeno tenían el mismo valor, 3.39. Entonces, aquí llegamos al punto donde ya sabemos que hay un mol de carbono, 1.5 de hidrógeno y un mol de oxígeno. Entonces decimos, oh Dios mío, otra vez, no puede ser, no me está dando un número entero, ¿qué va a pasar? Bueno, solamente el 1.5 no es entero. Entonces aquí digo, bueno, voy a escoger un número, el número más pequeño que multiplique a 1.5 y haga que 1.5 sea un número entero. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño que puede multiplicar a 1.5 y darme un número entero? Pues obvio que es el 2. Si yo multiplico 1.5 por 2, tendré 3. Pero ojo, hay una proporción entre los tres elementos presentes. Por lo tanto, si yo multiplico 1.5 por 2, también tengo que multiplicar al que me dio 1 por 2. De tal forma que esto quedaría así. 1 por 2, 2. 1.5 por 2, 3. Y 1 por 2, 2. Ya tenemos nuestra fórmula empírica. Carbono 2, hidrógeno 3, oxígeno 2. Correcto, tenemos la fórmula empírica. Ahora la pregunta es, ¿esa fórmula empírica será la molecular? ¿Será igual? ¿Será otra? ¿Cómo sé si esa fórmula empírica es igual a la fórmula molecular? Muy fácil. Yo ya sé que la fórmula molecular tiene una masa de 118 gramos por mol. Si yo calculo la masa molar de mi fórmula empírica, puedo saber cuántos gramos por mol tiene mi fórmula empírica y comparar con la masa molar del compuesto con su fórmula molecular, que es la real. Vamos a hacerlo. Tengo 2 carbonos por 12 gramos, que es lo que me da la tabla periódica, 3 hidrógenos por 1 gramo, 2 oxígenos por 16 gramos, y en total yo multiplico, sumo todo eso y me da 59 gramos mol. Significa que la fórmula empírica tiene una masa de 50 gramos. Pero yo observo y la fórmula molecular tiene una masa de 118 gramos. ¿Qué significa todo esto? Que la masa molar es diferente de la fórmula molecular a la fórmula empírica. Significa que la fórmula empírica y molecular son diferentes. ¿Y cómo puedo saber qué pasa? Muy sencillo. A la masa molar de la fórmula molecular la divido entre la masa molar de la fórmula empírica para ver cuántas veces la fórmula empírica alcanza en la molecular. Al hacer esta división me doy cuenta que me da 2. Por lo tanto, quiere decir que la fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica. ¿Y qué hago entonces? Pues algo muy sencillo. Todos los subíndices se multiplican por 2. El 2 del carbono por 2, el 3 del hidrógeno por 2, el 2 del oxígeno por 2. De tal manera que mi fórmula molecular sería C4H6O4. ¿Correcto? Y fíjense, chicos, dense cuenta que si yo calculara la masa molar de esa fórmula molecular, me daría el 118. Y de esta forma ya calculamos la fórmula empírica y la fórmula molecular, que en este caso fue diferente. Y este ejercicio es un ejemplo muy característico porque tiene todo lo desfavorable que pudiera suceder a la hora de calcular una fórmula. Hay ejercicios más sencillos porque desde que haces tu primer cálculo ya tienes los números enteros y no tienes que seguir con eso de dividir, multiplicar, etc. Entonces, ya vimos lo más difícil. Vamos a tratar de hacer un esquema para resolver cuáles serían los pasos a seguir para calcular la fórmula empírica y molecular de un compuesto. Lo primero, si me dan los datos en gramos, a todo dar, ya puedo trabajar directamente.
Si me los dan en porcentaje, recuerden que los tengo que pasar a gramos, pensando en que mi muestra sea de 100% para no tener problemas, que sea de 100 gramos para que pasemos fácilmente a porcentaje. Ok, ya tenemos los datos en gramos, ahora vamos a calcular los moles de cada uno de los elementos. Si al calcular los moles de cada uno de los elementos por reglas de tres me da números enteros, perfecto. En caso de que no me dé números enteros, me dé con decimales, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el número más pequeño y que divida a todos los demás. ¿Ok? Estamos tratando de reducir, llegar a la unidad. Perfecto. Si así ya me dio el número entero, pues ya estamos listos. Pero vamos a suponer que aún dividiendo entre el más pequeño no me dé número entero, sino me siga dando números decimales, entonces es cuando elegimos el número entero más pequeño que multiplique a todos y que de esa manera va a multiplicar a todos, no solamente los que quedaron con decimales, sino echamos a perder todo el trabajo que habíamos hecho. Multiplica a todos el número entero más pequeño para que ya no nos dé decimales. Entonces sí, nos quedan enteros y ya tenemos los subíndices de la fórmula empírica. ¿Ok? Teniendo ya los subíndices de la fórmula empírica, podemos calcular la masa molar de la fórmula empírica. Si la masa molar de la fórmula empírica es igual a la masa molar de la fórmula molecular que normalmente me dan en los datos, pues ya acabamos. Pero si es diferente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir la masa molar que me dieron en los datos de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Si es igual la masa molar de la fórmula empírica a la molecular, pues la fórmula empírica y molecular son iguales. Si no es igual, entonces se divide y el número que obtengamos de esa división, se va a multiplicar por los subíndices que habíamos calculado de la fórmula empírica y esos van a ser los subíndices de la fórmula molecular. Y como siempre, chicos, no se olviden de mantener la escuela viva. Recuerden que las matemáticas nos ayudan mucho en este tipo de ejercicios, pero no olvidemos que estamos haciendo cálculos para la química. Hasta luego y escuela viva.